entre nosotros. Y aparte, además de las pérdidas en vidas humanas, no debemos olvidar que muchos niños, estudiantes de distintas edades, han perdido y están perdiendo tiempo de escolaridad. Son 2 años de una escolaridad anómala, de clases remotas, sin socialización, ni contacto con sus profesores, ni sus compañeros, y todo en un país tan desigualmente conectado y que, a no dudarlo, dejará secuelas en los infantes y adolescentes de lo que es llamado la generación COVID. Alcides Hoyos examina en su reportaje las demandas que el encierro y el distanciamiento social están planteando a la educación durante, y tal vez más importante aún, después de la pandemia. Aunque los relojes sigan funcionando, en la gran mayoría de colegios del Perú el tiempo se detuvo por la falta de alumnos en sus carpetas. Pero esta soledad de las aulas es apenas el reflejo de lo que la pandemia de la COVID-19 hizo con el sistema educativo de nuestro país. En San Juan del Lurigancho, a media hora de la llamada Lima Moderna, la sala de Jenny se convierte de lunes a viernes en salón de clases y ella en profesora a la vez que madre. Por las mañanas sigue con atención los cursos de su hija Yarumi, alumna del 5º de primaria. A veces a mí me da mucha pena por mi hijita, porque en las tardes tenemos terapia física, tenemos orquestando, que le enseñan a tocar cosas de músicas de esos, pero no puede entrar porque el profesor hace a las 3 de la tarde la clase por Zoom. Entonces yo no puedo entrar con ella porque mi hijita la mayor hace en el celular en la tarde. Angeli, de 11 años, también funge de auxiliar de educación para su hermana menor, aunque su vocación, dice, son los números. Planea terminar la secundaria y ser la primera ingeniera de su familia. He escuchado que en esos trabajos se gana bien, pero a mí también a veces en eso me gusta mucho la matemática y para aprovecharla en una de esas. ¿Y cómo te ha ido en las matemáticas en estos meses de pandemia, en este año y medio ya? ¿Sientes que has aprendido lo necesario? Bueno, no estoy segura de que aprendí lo suficiente porque es como si fuéramos a un paso lento en el aprendizaje de matemática, porque la matemática en sí es muy difícil, aunque tengo una profesora muy buena, excelente. El Paraíso, como se conoce a esta zona de Lima Este, pasa a ser un purgatorio a la hora de buscar educación de calidad. Pero esta realidad se multiplica no solo en los extramuros de la capital, sino que en un abrir y cerrar de ojos se moviliza hasta lugares donde el acceso al estudio jamás había sido un problema. En su ventilada y comodísima aula virtual, el pequeño Juan Francisco aprende a paso lento y sin la sana competencia que implica un grupo de estudio. En el nivel de lo que está aprendiendo, sí siento que ha tenido pues una caída si lo comparo con mi hija. Mi hija en primer grado ya escribía muy bien, leía muy bien, ¿no? A estas alturas. Sin embargo, a él le está costando por lo mismo de que no es presencial, ¿no? Lejos de los recreos bulliciosos, para este niño de 6 años, el encierro forma parte de una normalidad que será difícil de olvidar. Mira, en el caso de mi hija mayor sí le ha chocado, ¿no? Porque está acostumbrada ya a interactuar con las amigas en el recreo, ¿no? A sociabilizar, poder practicar deportes. A ella le encanta lo que es atletismo, natación, y lamentablemente pues ahora está teniendo clases virtuales de natación, imagínate. Como Vania, hermana de Juan Francisco, millones de niñas, niños y adolescentes en todo el Perú sintieron el golpe seco de la cuarentena. Los padres de familia han visto paso a paso la metamorfosis de estos alumnos y sienten que el regreso de sus hijos a las escuelas debería ser prioridad para el Estado. ¿Cómo es posible que al día de hoy nosotros podemos ir con nuestros hijos a restaurantes, a centros comerciales, podemos ir a estos parques de diversiones que son incluso internos, seguro, incluso los podemos llevar al circo, ya las entradas del circo están agotadas, pero no podemos llevar a nuestros hijos al colegio?
Agrupados en el colectivo Volvamos a Clases Perú, aseguran que su petición no es caprichosa, sino planteada sobre la base de conceptos científicos. Gato, abeja. Nosotros partimos de un concepto de salud integral. La salud no es solo no estar enfermo de COVID, la salud también es estar con salud mental, es integral, ¿no? Vivir tranquilo, tener un entorno emocional que te contenga, y nuestros niños están careciendo de esto ahora. Un estudio de UNICEF y el MINSA, realizado entre octubre y noviembre del año 2020, arrojó que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes presentaron dificultades académicas durante la cuarentena y que a 3 de cada 10 no les gustaban las clases virtuales. Variables que se engloban en una cifra más preocupante aún, pues el mismo estudio reveló que debido a esta pandemia, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes presentan riesgo de tener algún problema de salud mental asociado con depresión, angustia y ansiedad. Ellos han sido los más afectados porque de ellos sus restricciones duraron mayor tiempo, ¿no? Recordemos que al inicio las restricciones eran mayores para los adolescentes menores de 14 años, que luego se fue disminuyendo a los 12 años y prácticamente ellos se quedaron en cuarentena hasta diciembre del año pasado. Para la psiquiatra Natalia Pérez, especialista del Ministerio de Salud, es importante que se detecten a tiempo las complicaciones que el encierro, la falta de socialización y hasta un entorno agresivo pueden provocar en los menores de edad. Según el estudio del MINSA y UNICEF, en 8 de cada 10 hogares encuestados se identificó alguna situación violenta. Hay signos que nosotros podemos evidenciar y son, por ejemplo, de que el niño comience a aislarse, el adolescente o niño pueda presentar tristeza que es notoria ante sus familiares. Asimismo puede ser que tenga cambios en su apetito, sea que esto aumente o disminuya. Generalmente los niños van a presentar una disminución del rendimiento académico, que también va a ser notorio, o cambios de conductas llamativos, como que por ejemplo de pasar de ser un niño adolescente tranquilo, pasa a ser más bien ahora irritable, está con tendencia al llanto, o sobre todo si es que manifiesta deseos de querer morir, o por ejemplo nos dice cosas como prefiero no haber nacido. Con esta información, el examen final para aprobar el regreso a la presencialidad definitiva se ha de rendir en el mismísimo Ministerio de Educación. La materia tiene varias clases avanzadas. Por un lado, profesoras osadas llevaron las clases de manera presencial, a donde ni el Estado puso pie alguna vez. Por su parte, desde el último 19 de abril, el Minedu permitió la semipresencialidad en ciertas zonas rurales, con resultados alentadores. No tenemos una escuela que se haya cerrado porque haya conducido la escuela a un caso de COVID. Las escuelas no han producido, las que se han abierto no han producido un solo caso de COVID. Se han cerrado escuelas donde la comunidad se infectó, que no es lo mismo. El pasado lunes, en pleno Día del Maestro, se inició la vacunación de los profesores en zonas rurales, otro paso firme hacia la reapertura de las escuelas y los colegios. Abrir las escuelas es lo que nos falta. Ninguna tablet, ninguna computadora, ni nada reemplaza a un maestro y una maestra. La magia del aprendizaje sucede cuando tú miras a tu estudiante y le preguntas, repreguntas y te mira con esos ojitos de que está aprendiendo. Eso es lo que nos falta. Siguiendo esa hoja de ruta, se aprobó esta semana un marco normativo que permite el uso de algunas instituciones educativas en zonas urbanas como centros de socialización. Es como si ya se oyeran voces de niños en las polvorientas aulas vacías. En muchos barrios de las zonas urbanas, el lugar más seguro y que tiene un caño, que tiene posibilidad de contar con agua segura para lavarse las manos, es la escuela. Y esos espacios se están abriendo a partir del día de ayer que hemos emitido la norma. Tenemos esa posibilidad de usarlos para espacios recreativos y para usar los patios para hacer deporte, que es lo que estamos planteando como inicio de este retorno, que esperemos que muy pronto se dé para todo el Perú. Pero la educación virtual, la educación a distancia, la educación híbrida también ha venido para quedarse. Y esa es una oportunidad. Una oportunidad, sí, pero para hacer las cosas mejor. Yo no tengo tele ni nada para escuchar, solo tengo esta radio
¿Capta eso o no? No capta, y estoy viendo mi cuaderno nomás. Si bien el gobierno cumplió este año con entregar más de 1 millón de tabletas electrónicas que permitieron recibir las clases del programa Aprendo en Casa a un número similar de alumnos, estamos lejos de cerrar la brecha digital que nos desnudó el coronavirus. Pero encima, ya la pandemia también nos ha enseñado que la conectividad en la escuela no lo es todo, que necesitamos tener el hogar conectado. Hay 5 millones de hogares no conectados en el país, ¿no? Y algunos de ellos además tienen graves problemas no solo con el acceso a internet o la interconexión, sino con el equipamiento, ¿no? Menos del 30% de los hogares en el Perú tiene una computadora en casa. Las estadísticas del especialista Sandro Marcone expresan con exactitud la situación de miles o millones de hogares en el Perú. Frente a la casa de Jenny, en El Paraíso, un cartel ofrece el servicio de internet que a ella le hace falta, pero que no puede pagar. Media hora, 1 hora tiene que esperar mi hijita ahí buscando la señal para que pueda mandar sus tareas. Entonces es un poco difícil, ¿no? A mí nunca me ha gustado entregar mis tareas tarde porque siento que no he sido responsable y cada vez que lo entrego 1 minuto tarde le digo, profesora, disculpe por la tardanza. A veces entregas tarde por el internet también. Ajá, por el internet no carga y le digo, profesora, no carga mi internet, le puede enviar por el WhatsApp. La falta de acceso a la tecnología mínima ha sido una de las causas por las que casi medio millón de alumnos y alumnas no recibieron clase alguna en el año 2020. La mayoría de ellos en zonas rurales o en grados de transición escolar. Sin herramientas elementales, todo camino se pone demasiado cuesta arriba. En realidad hay que ser muy agresivos con la política nacional de conectividad educativa, ¿no? Tenemos que entender que hemos perdido mucho durante muchos años, ¿no? No hemos avanzado como debiéramos. Las habilidades o logros que no se alcanzaron en este último año y medio los sentiremos como país a mediano y largo plazo, según expertos en educación y economía. Las calles están cada vez más rebosantes de niños pese a la pandemia. De seguir a buen ritmo la vacunación y de cumplirse los objetivos sanitarios, no pasará mucho tiempo antes de que los alumnos vuelvan a encontrarse en las aulas. Sin embargo, por ahora, queda mirar esa posibilidad como una pequeña luz al final de un túnel que todavía no terminamos de recorrer.